Oramos, hermanos. Señor, háblanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a llevarlo a la vida diaria, Señor. Tu consejo, tu palabra. Ayúdanos a agradarte, Señor, cuando respondemos, Señor, a tu mensaje, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, hable al nuestro. Así sea. Amén, en Cristo Jesús. Cuando tenía 15 años, ya hace ratito, dijo alguien por ahí, era imposible salir a pasear a una playa, la economía estaba difícil en la casa, pero una tía mía me invitó, dijo, a ver cómo lo hacemos, voy a llevarte a ti y a tu primo a la playa, a Acapulco. Y pues el siguiente paso fue sacar el permiso. Y sí, yo sabía que era medio difícil, pero sí me dieron el permiso, ya me conocían más o menos. Pero me dijeron, nada más no te vas a meter al mar. Y hermano, pues ir a Acapulco y no meterse al mar, pues a qué vamos. Y en el camino le iba diciendo a mi tía, oye, Sofía, entonces cómo, pues a qué voy, a ver cómo lo hacemos, ahí te buscamos un traje de mar. Y ya me lo compraron, de baja calidad, muy grande, pero lo encontramos. Y ya, pues llegué ante el mar, y sin conocer bien el mar, pues me metí. Y ya, contra la ola, a disfrutar del mar. Y la primera ola me pescó, me revolcó, me llevó para todos lados, no sabía ni para dónde iba. Ahí casi pierdo el traje, ¿verdad? Y más allá de perder el traje, sentí que iba a perder la vida, ¿verdad? Sí me asusté bastante, me dio mucho miedo. No sabía ni cómo, pero de repente salí. Y apenas me estaba parando para quitarme la arena de los ojos y verme los raspones, y vino otra ola y me volvió a pescar. Y ya me aventó. Y por ahí se acercó un lugareño y me dice, mira, lo que necesitas hacer es que cuando venga la ola, te sumerjas, te gires y te dejes de llevar por la ola. Y bueno, hice eso y entré, me sumergí en el centro de la ola, giré, y ay, hermanos, qué bien se sintió, ¿verdad? Que la ola me llevara y fuera y me depositara suavecito y caí de pie en la arena. ¿Y qué estamos hablando el domingo pasado y este domingo? Aquí está atrás, ¿verdad? ¿De qué nos habló nuestro pastor el domingo pasado? Ahí está, ¿verdad? De la buena voluntad agradable. Y hoy estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios. Bueno, hermanos, cuando tú te pones en el plan perfecto de Dios, es una bendición y te sientes así, como en una ola que vas a favor y que suavemente va y te deposita. Pero cuando estás en contra de los planes de Dios, del perfecto plan de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, pues así como me tocó a mí, qué revolcada te vas a dar. No vas a saber por dónde vas, y lo peor es que puedes llegar a morir sin haber entendido, sin haberle hecho caso a la voluntad de nuestro Dios. Ir en contra, hermanos, en contra de la voluntad de Dios, a veces se da por ser tercos, a veces se da por la duda, por el miedo. Cuando se me acercó el lugareño y me dijo, no le hice caso a la primera. Yo veía la ola y decía, tirármele al centro, sumergirme, pues intentaba otra vez de la manera que yo pensaba, de frente, y otra vez era dañado por la ola, golpeado por la ola. Y así somos nosotros a veces, por ese dudar, por ese miedo, por eso que tal vez no estamos siendo revolcados y revolcados. Versículo 16, hermanos, mantengamos ahí el pasaje abierto. Versículo 16. Y si lo leemos para ir viendo qué nos tiene el Señor. Versículo 16, ¿qué dice, hermanos?
¿A quién se dirige, hermanos, este mensaje? A nosotros. El mensaje está dedicado a los hijos de Dios. Así es que no pensemos, los hermanos de afuera o aquella gente de afuera. No, es a nosotros, a quien dirige el mensaje nuestro Señor en el versículo 16. Y nos dice: no erréis. Cortito el versículo. No te equivoques. Y si no entendemos los jóvenes o entienden los jóvenes, ¿verdad? No la riegues. No te equivoques. Si tú eres seducido por el mal, vas a ser revolcado. Te vas a asustar. Te va a dar miedo. Versículo 17 y 18, hermanos. Si lo leemos. Toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De quién habla este pasaje importante, el personaje importante? De Dios. ¿El Padre de qué? De la luz. El que no cambia. En el Padre de las luces, en Él no hay oscuridad. En Él no hay nada turbio. En Él no hay tinieblas. No hay engaño en Él, hermanos. Hay una luz potente y brillante en Él. Más allá de la luz que pueda tener el sol que Él mismo formó, una luz más fuerte que la misma luna y las estrellas que también Él hizo, su luz es más allá. La luz de Dios tiene sentido. La luz de Dios tiene una intencionalidad. La luz de Dios tiene un mensaje. Esa luz nos dice que hay santidad en Él. Hay poder, hay sabiduría. No es como el sol. Hay preocupación de que dentro de más o menos 300,000 millones de años se va a apagar el sol. Bueno, no hay de qué preocuparnos, ¿verdad? Pero se va a apagar según los científicos. Eso no dice la Biblia. Bueno, hermanos, pues más allá del sol, del poder del sol que dura tantos años, más allá está el poder de la luz de Dios. No es como la luz de las estrellas que tintinean, que están ahí esa luz y que a veces esas estrellas ya no existen, ya murieron, solamente quedó esa luz. Así no es Dios. Es más allá de esa luz de las estrellas. Y dice el pasaje, es una sombra que no se mueve. Sí, la sombra que nosotros a veces anhelamos en estos calores de Monterrey de 50 grados, quisiéramos que la sombra estuviera siempre ahí, pero se va y se mueve. Pero la sombra de nuestro Señor, la protección de nuestro Señor, ahí está. ¿Y qué puede venir de ese Dios así? Dice el versículo 17. ¿Qué puede venir de Él? Toda buena dádiva. ¿Y qué es esa dádiva? La dádiva de Dios es un regalo bueno, un regalo que trae bendición. Podrá venir alguna prueba, podrá venir algún castigo o podrá venir algo bueno, pero todo conducido a un buen regalo, algo que nos va a dar el Señor. Y dice también que nos dará dones perfectos. Hermanos, sentirnos capaces de hacer algo para nuestro Dios es darle sentido a nuestra vida, es darle propósito a nuestra vida espiritual. Esas bendiciones son la voluntad de Dios para ti y para mí. El problema, hermanos, es que si estamos convencidos, hermanos, de que la voluntad de Dios se da, todo lo que sucede, literalmente todo lo que sucede, es por la voluntad de Dios. Si lo creemos, estamos a favor de la ola. Si no lo creemos, acuérdate que sucede, hermano. Nuestro Dios, hermanos, la voluntad de Dios nunca comete errores. La voluntad de Dios siempre es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, ante la sabiduría
ante el amor, ante la profundidad, ante la majestad de la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para preguntar con reclamo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios por qué? ¿Por qué pasa esto? Aceptemos lo que dice Romanos a los llamados, a los que aman a Dios. ¿Por qué no preocuparnos? Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Versículo 18, hermanos. El Señor dice que quiere vernos, ¿qué? Renacer. ¿A través de qué? De su palabra de verdad. Si alguna vez, hermanos, o algunas veces, o siempre escogemos el error, no se trata de Dios. Eso es porque nosotros lo quisimos. Hay siempre dos caminos: la verdad que el Señor ofrece y el error. El Señor desde el principio dijo: no comas de ese fruto. Pero ¿cuál fue el error? Con que eso se te dijo. El Señor dijo: no comas de ese fruto, ¿por qué? Morirás. Había vida espiritual, pero tomaron ese fruto y murieron espiritualmente. La verdad, Jesús es el camino. Se nos dice después de esa caída que Jesús es el camino y con Él tendremos vida eterna. La mentira o el error, Jesús es un invento. Jesús no existe. No tengas por qué creer en Él, eso es un invento. ¿Y qué viene o qué desenlace hay en ello? La muerte eterna. La verdad, honra a tu padre y a tu madre. Y dice el Señor que vendrán ¿qué? Alargamiento de vida y te irá bien. El error, tus padres son anticuados, tus padres están pasados de modas, ¿qué le haces caso? Pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Te va a ir mal, vas a sufrir vergüenza. La verdad, la decencia en la sabiduría de Dios, la decencia en entender la sabiduría de Dios, de hacer caso a la sabiduría de Dios, es agradable a Dios. Pero hay quienes dicen: muerto primero que no andar en la moda. Y pondría entre paréntesis: indecente. ¿Y qué piensa Dios de este error? Pero hermanos, quienes cogen el camino de verdad son como los frutos nuevos de la vida. Yo no sé si han tenido esa experiencia. A mí me tocó allá en Tecate, en donde yo nací, en Tijuana, ver por primera vez la vid. Y vi esa enredadera que le empezaban a salir las pequeñas uvitas. Ir viendo el crecimiento, y yo cada día salía para ir a ver cómo estaba avanzando esa uva y preguntando: ¿ya se pueden comer? Porque se veía hermoso el fruto, cómo iba desarrollándose. Así nuestro Señor, cuando nosotros entendemos su voluntad y estamos en esa voluntad, nos ve como esos frutos que se van desarrollando y que se van perfeccionando, y que para Él es agradable que así sea. Y esto es gozo para ti y para mí, que seamos esas nuevas criaturas que agradan a Dios. Los versículos 19 y 27 son preparativos o requisitos para no tomar el camino del error, y sí el camino de la voluntad perfecta de Dios. Tan claros, tan evidentes, tan entendibles, tan accesibles, pero a veces no entendemos y tomamos el camino del error. Vamos a ver cuáles son esos preparativos, cuáles son esos requisitos que quiere de nosotros el Señor para estar en esa voluntad perfecta de Dios. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Desde nuestra perspectiva triste, de nuestra perspectiva pequeña, desde nuestra perspectiva humana, a veces no nos damos cuenta y no vemos en medio de la crisis que viene lo bueno de Dios para con nosotros. No vemos que más allá viene la bendición. En medio de la crisis social, en medio de la crisis económica,
en medio de la crisis moral o física, y a veces aún la espiritual, no se ve, no nos damos cuenta de que venga algo bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? El versículo nos dice: todavía no hables, todavía no te enojes. ¿Qué dice? Escucha. Empezamos cuando estamos en medio de una crisis con una mueca. Empezamos con un chasquido, una molestia, un llanto, un enojo, una ira, y vamos potenciando eso negativamente. ¿Contra quién? Contra mi hermano, contra mis padres, contra mi hijo, contra mi novio, mi novia, contra mi hermano, contra mis hermanos en Cristo, y a veces aún hasta en contra de Dios. Y estamos viendo que el mal está ganando y todo va de mal en peor. Y como algún personaje que yo conocí de caricatura que decía: todo va mal, todo va a salir mal, no lo vamos a lograr, no lo vamos a poder hacer. Y así nos enfrascamos en medio de nuestro coraje y nuestra molestia, y nos cerramos y nos cegamos. Eso dice el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 20, hermanos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira que hace, ciega. No me deja ver la verdad, no me deja ver la voluntad de Dios. Y esta persona que se llena de ira no puede producir, ¿qué? Obras buenas, una vida justa como Dios quiere. ¿Has visto un rostro lleno de ira? ¿Te has visto? Yo a veces a mis hijos, cuando estaban bien enojados, cogía un espejo y se los acercaba a la cara. ¿Y qué creen que hacían? Quitar la cara, no se querían ver. ¿Por qué? Porque no es agradable. Cuando tú te pones enfrente del espejo y estás con tu cara lleno de ira, ¿puedes ver por ahí algún vestigio de justicia? No. La ira no nos va a conducir a nada bueno, dice este pasaje. Versículo 21, hermanos. Por lo cual, desechando toda inmundicia y repugnancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Los buitres de la India no tienen olfato. Y digo, qué bueno que no tienen olfato, porque saben que comen, ¿verdad? Carroña, animal muerto. Decimos algo, como dice esa palabra, inmundicia, suciedad. No tienen buen olfato, pero tienen muy buena vista. Menciona que a 6 kilómetros de distancia pueden ver un animal muerto. Y cuando lo ven, ¿qué hace el buitre? Pues bajar e ir a esa inmundicia. Nosotros tenemos alrededor cada día inmundicia, que el Señor habla como pecado, que dice que es pecado. Tenemos alrededor de nosotros tentación, y no necesitamos, como el buitre, ver a 6 kilómetros. Alrededor de nosotros cada rato vemos esto. Pero como los buitres, a veces no queremos tener olfato. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos a ella. Saboreamos la tentación, saboreamos el pecado. Pero ¿qué dice ahí el pasaje? Hablando de la inmundicia. Yo no sé si has visto alguna vez, o tú mismo, cuando has tomado un litro de leche, lo abres y lo hueles y está echado a perder. ¿Qué es lo primero que haces? Así pide el Señor que hagas con la tentación, con el pecado, con la inmundicia, que inmediatamente sea rechazada. Inmundicia, yendo a su original, viene de la palabra rupos, que significa cera en el oído. ¿Y qué dice el pasaje que haga con ese rupos? En ese versículo. Deséchalo, ¿para qué? Para que puedas oír la verdad. Quítate y escucha la palabra de verdad con mansedumbre, dice ahí, en una versión, por mansedumbre. Como cuando tú le hablas a tu hijo
donde todavía tiene ese deseo de escucharte, ¿verdad? Y se acerca y le dices, quiero hablar contigo, y se sienta y abre sus ojos grandes y pone atención y saborea lo que tú le estás diciendo y se interesa. Así dice que nos acerquemos a escuchar la palabra de verdad. ¿Palabra qué dice? Que la palabra sea ¿qué? Sembrada en ti. Cuando tú siembras algo, ¿qué le sucede en la parte de abajo a la planta? Se echa raíz. Quiere el Señor, a la luz de este pasaje, que la palabra llegue al corazón y eche raíces. Y me acordaba cuando estaba meditando en esto, una vez iba en el camino a la carretera de Laredo y me gusta la planta el cenizo, y sobre todo cuando echa una florecita lila muy bonita. Y sé que pues a veces no se puede extraer algunas plantitas del terreno, del monte, del camino, porque a lo mejor nos pueden llamar la atención o preguntar. Así es que iba viendo el cenizo y buscaba un cenizo pequeño. Y por fin vi uno de ellos pequeño y ya me orillé y volteé para todos lados y me quería arrancar el cenizo. Y pues mejor me dañé la mano y me rasgué la mano, porque esa plantita pequeña, ¿qué la pude sacar? Y alguien me dijo, es que la raíz del cenizo tiene una raíz bien profunda y bien arraigada, no la vas a sacar así jamás, primero la rompes. Así nosotros debemos tener la palabra de Dios bien arraigada en nuestro corazón, que nadie me la pueda arrancar, que nadie me la pueda quitar. Versículos 22 y 25, hermanos. Pero ustedes de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y espera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Oyendo. ¿Ya con eso, hermanos, somos salvos? No, según lo que acabamos de leer. Dice que para que seas salvo, ¿qué le falta después de oír? Ser hacedores. Que practicas, que vivas la perfecta voluntad de Dios. Si no, dice el pasaje, dime a quién estás engañando cuando no lo practicas. Pensaba yo, a ti mismo, y pensaba yo, como buenos mexicanos, nada más eso nos faltaba, engañarnos. Ya los demás ya los tenemos en la selva, nos faltaba engañarnos a nosotros mismos. Si nosotros nada más oímos y no somos hacedores, eso estamos haciendo. Dice por ahí que en el versículo que es como el que se asoma al espejo. Para que entendamos esto, es como el hombre o la mujer que se asoma al espejo y se ve una espinilla grande. Ah, qué vergüenza, y lo que queremos hacer inmediatamente es ¿qué? Quitarla, arrancarla para que nadie nos vea. Pero de repente volteas y allá en la mesa está por ahí un lunch y pues déjame primero ir al lunch. O a lo mejor oyes la noticia de primer impacto allí y déjame salir a escuchar qué dice. O alguien toca la puerta y sales y ya atiendes lo tuyo, te sales y te fuiste, y de repente alguien de allá afuera, alguna amistad, algún grupo, oye, ¿qué espinillota traes? ¿Qué pasó? Tú querías hacer algo, quitarte eso, pero como te distrajiste, como volteaste a ver otra cosa, lo dejaste. Así nosotros, hermanos, nosotros tenemos un pecado que queremos quitarnos. A lo mejor nosotros practicamos el robo, a lo mejor nosotros tenemos pornografía ahí en la casa, a lo mejor le decimos maldiciones, a lo mejor me gustan las mentiras, los chismes, la desobediencia. Y nos la estamos viendo esa maldad, estamos viendo esa falla en nosotros y estamos viendo a través de la palabra, pero nos distraemos en otra cosa. Y ya después nos vamos alejando y para cuando acordemos, un día se nos va a señalar ese pecado y se nos va a decir, por eso moriste. Por eso es importante que estemos atentos. Pero dice,
Pero el que oyó esta mañana la palabra de Dios y sale y practica lo que oyó, va a tener en él una bendición, un gozo, un propósito, una seguridad, un significado, una vida eterna. Versículo 26, hermanos. Se reconoce religioso entre vosotros, no reproche de lengua, sino que calla su corazón, la religión de tal es falsa. Hay gente en la iglesia muy cumplida, muy religiosa, no te falla, siempre está a tiempo, trae las flores, memoriza capítulos, diezma, le da al que necesita, no falta a los cultos, pero tiene una lengua como el oso hormiguero, larga de 60 centímetros o más. ¿Conoces a alguna persona así? No pienses en ella. Cada quien veamos nuestra lengua. ¿En qué la estamos ocupando? ¿Qué estoy haciendo con ella? Y no nos engañemos. Si nuestra lengua está funcionando en el error, en el mal, en contra de la voluntad de Dios, tu religión es vana. Versículo 27, hermanos. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La voluntad de Dios, hermanos, es ver en ti y en mí hijos que salen a hacer su voluntad, a ir más allá de nada más oír, más allá de estar hablando, sino de hacerlo, de hacer hechos que agraden a Dios. Una vez un compañero chocó y la defensa se dobló, se cayeron las polveras y el motor quedó metido. Y sale un compañero y dice: no te preocupes, con polis y ceras en equipo. Así hacemos a veces nosotros. Nada más un polis, un cera al hermano, al necesitado. Pobrecito, voy a hablar por él. Pero no hacemos nada. A ese carro le hacía falta más que un polis y una cera, enderezar, pintar, resanar, para que quedara otra vez como se necesita. El Señor quiere que así actuemos nosotros. En su perfecta voluntad, el Señor nos da bendiciones que no analizamos, que no nos damos cuenta hasta después que había algo bueno para nosotros. Tengo un hermano que el Señor le decía: quiero que hagas esto, y él se sentía menos, él se sentía que no podía, que no tenía la capacidad y no quería estar en ese plan de Dios. Pero al final de cuentas, cuando se puso en la voluntad de Dios, pudo ver los milagros y las bendiciones y darse cuenta de que el Señor